Vamos a conversar con el doctor Iván Gatón. Iván Ernesto Gatón es un experto en relaciones internacionales y como ahora se usa la palabra geopolítica, es quizás la persona que nos ha hablado más de lo que son conflictos en el mundo. El doctor Cristino del Castillo es doctor en política internacional y con motivo de algo que el doctor Iván Gatón comenzó a decir, y es el origen de los problemas. El problema dominico-haitiano comienza con Basilea, un tratado entre España y Francia. El problema de Israel dicen que comienza con un problema doméstico que enfrentó Abraham con su esposa Sara y con su criada, donde nace Ismael, hijo de la esclava, y luego nace Israel, hijo de la esposa, con aprobación de la esposa, que luego le pide la expulsión de Ismael de la casa. Y ahí surge el pueblo árabe y el pueblo israelí. Pero ahora el problema, después que los ingleses oficializan la instalación de Israel en territorio palestino y no oficializan claramente la situación de los palestinos, surgen unos problemas que el doctor del Castillo lo compara con una famosa canción que los cubanos hicieron famoso en los años 50. Era un pleito en que Tongo le dio a Borondongo y ahí se desata el lío. Nosotros vamos a llevarle a los televidentes de la revista, porque aquí no se trata de una cátedra magistral de Iván Gatón en la Universidad de Salamanca, sino de llevar por eso es posible que él haya estado hablando en Salamanca y en otros lugares. Vamos a ver el Tongo le dio a Borondongo, que tiene que ver con Israel, Gaza, Palestina, Israel, Irán y más adelante. Esa es la explicación que da el doctor del Castillo en un momento en que no había ocurrido la respuesta de Israel a Irán. Israel respondió con una agresión militar a la población, creo que la tercera población de Irán. También quisiera, que es la base del comentario, preguntarle al doctor Gatón, ese ataque inicial de Irán, con luces, casi avisado, con una tecnología israelí que ellos saben que tenían, capaces de derribar, y sobre todo que no produjo ninguna muerte en Israel con los drones que envió. ¿Cuál es la lectura que usted le da a un asunto tan serio como iniciar una guerra avisada, que dicen, guerra avisada no mata soldados, pero lo posterior sí? Doctor, analícenos el tema desde que los miembros de Hamás atacaron a Israel, porque ese fue el inicio, que después se dice que hasta es una maniobra de Israel para buscar eso, porque Hamás en cierta forma tiene sectores que, así como ISIS trabaja para Estados Unidos, los judíos tienen ahí personas que trabajan dentro de Hamás. Háblenos tranquilamente de eso, que tenemos tiempo. Bueno, Irán lo que demostró era que tenía capacidad de poder llegar hasta Irán, pero también demostró que hasta Israel, pero también demuestra que no le interesaba afectar a civiles. De hecho,
Es un niño beduino en lo que se le llama chabola, en una casa construida sin permiso del gobierno, que parte de uno de los misiles lanzados cayó y lo hirió. Es decir, que se tenía claro que este ataque, que ya había sido avisado a Estados Unidos, de hecho, el tiempo que se toma desde Irán hasta lo que es territorio israelí, daba espacio para que se hicieran las previsiones del lugar y que sucediera lo que sucedió, que desde Emiratos Árabes Unidos, que desde Jordania, que otros, bases militares inglesas y estadounidenses se encargaran de derribar los más de 300 drones y misiles que fueron enviados. De igual forma, cuando se habla de Hamás, no olvidemos que el propio Joseph Borrell, que es el alto representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, plantea que Hamás es financiado por el propio Estado israelí. Recordemos que Ahmed Yassim, que era el jefe de Hamás, que seguro lo recordarán, tetrapléjico en una silla de ruedas, que luego fue atacado con un misil. Ellos recibían apoyo de parte de Israel porque no querían sectores de Israel que la OLP con Yasser Arafat tuviese la preeminencia, y había que crear una fisura, una división dentro de los palestinos. Todo el entorno se pone más gris porque cuando triunfa el ayatolá Ruhollah Mossavi Khomeini, o la revolución iraní, que es la primera vez que los chiitas, que es una minoría del Islam, se hace con el poder, declaran a Israel pequeño Satán y a Estados Unidos el gran Satán. Recordemos que ese gobierno es una teocracia, junto al Vaticano son las únicas teocracias que existen en el mundo, y Israel se convierte en un enemigo natural. Estos no solamente apoyan a Hamás, que paradójicamente Hamás no es chiita, sino sunita, sino que también apoyan a Hezbollah. Hezbollah es una fuerza financiada por Irán, pero que dentro del territorio libanés ayuda a Irán a atacar a Israel. Pero por el otro lado tenemos a los hutíes, que es una minoría chiita que está en Yemen, y aquí es donde se complica todo. Y es que los hutíes están en Yemen. Yemen tiene el acceso por Bab el-Mandeb al Mar Rojo. Por ahí cruza más del 10% del comercio mundial. Irán maneja la entrada al estrecho de Hormuz. Por ahí pasa el 21% del petróleo del planeta. Entonces, por Hormuz. Por el Hormuz. Hasta los buques americanos de guerra que tienen su base en Qatar tienen que pedirle permiso a Irán para pasar. Lo que pasa es que en el derecho internacional existe el libre acceso, paso por los mares, y hay que darle el permiso, pero tienen que avisarle a Irán. Y las aguas territoriales que pasan por el estrecho de Hormuz las maneja Irán. Entonces, ese Irán tiene una incidencia muy fuerte en toda la región, aparte de que tiene incidencia en Irak. Hay un eje de la resistencia que está en Irak. ¿Por qué? Porque Kerbala, que es donde está el santuario de Hussein, que es el mártir que tiene como referente el chiismo, descendiente del profeta Mahoma, ese Irak, después de la guerra de Irak, quedó en las manos de los chiitas. Pero los chiitas tienen como referente, como lo tendrían los católicos, a Qom. Los católicos tendrían al Vaticano, pero ellos tendrían a Qom, que es donde ¿Qué están. es eso? Qom es una ciudad religiosa donde están los ayatolás. Ayatolá son los jefes religiosos.
Pero esos son islámicos, pero chiitas, iraníes. Iraníes, pero son persas, nada que ver con los árabes. Entonces, Irak... Sí, pero quiero decir una cosa. Persia era el nombre antiguo de Irán, ¿sí o no? Sí, Persia es esa gran civilización que nosotros tenemos referente a partir del siglo V antes de Cristo con Ciro el Grande, que son los que vence luego Alejandro Magno en el siglo III antes de Cristo. Persia es la civilización que desarrolla matemáticas, álgebra, poesía, y Persia es la que tiene influencia, por eso se llama Golfo Pérsico, en toda la zona del Golfo Pérsico, para que ustedes tengan una idea. Los persas y en algún momento, Irak fue parte de Irán. No, porque los iraquíes es la zona de la Mesopotamia, sí, entre el río Tigris y el río Éufrates. Ahí fue que nació la civilización, sí, dicen que ahí fue, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí están los asirios, ahí están los sumerios, ahí está Nippur, ahí está Lagar, ahí está Ur, donde salió Abraham, ahí están las primeras ciudades, estados que tuvo la humanidad. ¿Y qué te llama la atención que andas con un libro de Persia? Bueno, lo que pasa es que la gente escucha hablar sobre Irán y pasa por alto que los persas son de la civilización ininterrumpida junto a los chinos, más antigua que tiene la humanidad. Que nadie en la Biblia tiene mejores relaciones públicas que los persas. Porque los persas son los que les permiten a los israelíes, o a los judíos, perdón, regresar a donde había estado el antiguo templo de Salomón. Miren, este es otro trabajo más. Entonces, esos persas tienen influencia también, aparte de Irak, porque la mayoría es chiita, también tienen influencia en Afganistán, porque los házaras tienen influencia, son el 25% de la población en Afganistán. Pero aparte de eso, hay un país cristiano, que es el primer estado cristiano del mundo, que es Armenia. ¿Y quiénes defienden a los armenios? Los defienden los iraníes, los persas. Y algo interesante. Y Armenia fue uno de los 15 países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todavía mantiene buenos vínculos. Y mantuvo siempre su condición de país cristiano. Su condición cristiana. De hecho, no se puede entender. Porque hay un patriarca armenio. Sí, pero que en Irán, en Teherán, los cristianos armenios, los cristianos griegos tienen su espacio. Incluso en el parlamento... ¿Tiene su espacio? Sí, en el parlamento iraní hay diputados judíos que no creen en el Estado de Israel, porque ellos entienden que... Por eso, ese es uno de los problemas que ustedes van a ver con algunos judíos ortodoxos, que ellos no creen en el Estado de Israel. Incluso en Estados Unidos salen a protestar, porque ellos entienden que esos estados, como usted bien conoce, vienen como parte de acuerdos geopolíticos a partir de la caída del Imperio Turco Otomano, y que ellos lo que están esperando es el regreso del Mesías. Pues desde los tiempos en que Nabucodonosor, en el año 587, hizo la última diáspora, desde esos tiempos, y que los iraníes o los persas son los que hegemonizan, hay judíos que están viviendo en Teherán. Así como hay judíos que están viviendo en Irak desde los tiempos de que se hizo la primera deportación. Entonces, Irán es un país que hay que tomar en consideración que en la guerra de Ucrania los drones suicidas o los drones que se han estado utilizando para atacar, quien los hace es Irán. Es decir, pueden ser ayatolás, teocráticos, pero tienen PhDs en física, química, matemáticas. Entonces están desarrollando, digamos, todo un complejo nuclear, específicamente donde hubo el ataque en Isfahan, que es una ciudad Irán icónica. No sabe, desconoce la tecnología de Israel, que no hay ninguna forma para que Irán pueda ganarle un enfrentamiento a Israel, porque es que Israel lo tiene todo, tiene Estados Unidos también. Sí, lo que pasa es que, y aquí viene el tema, el aviso tanto de Israel, por un lado, que vimos que el ataque fue limitado, como de Irán, es que a ninguno de los dos nos conviene atacarnos directamente. Nos conviene el ataque indirecto, como fue el ataque indirecto por parte
de Irán en la AMIA en Argentina en 1994, como fue o como son muchos ataques donde han muerto científicos que están detrás del proyecto nuclear iraní. Es decir, ellos directamente no se enfrentan. Yo uso a Hezbollah, pero no vamos directamente a una ventaja que tiene Irán es la geografía. Por un lado tiene los montes Elbrus, por otro lado tiene los montes Zagros, y es una especie como de fortín. Geográficamente hablando, es un país... El país es un fortín geográficamente hablando. Además, es un país muy grande, don Julito. Es un país que tiene 100 millones de habitantes. Tiene una geografía que va desde desierto hasta las montañas nevadas. Entonces... ¿Y tiene mar? Sí, toda la parte del Golfo Pérsico, como vemos ahí en el mapa, si miramos esa parte verde, esa entrada ahí es el estrecho de Hormuz, y fíjense qué país es Irán. Y hay pero algo... Irán tiene casi el territorio de Arabia Saudita, casi. Casi, sí. Pero aparte de eso, un elemento importante es el nacionalismo iraní. Irán, ¿y tiene frontera con Turquía? Sí, tiene frontera con Turquía, también está con el Mar Caspio, también está con Afganistán. Es lo que este gran estratega geopolítico llamado Zbigniew Brzezinski llamaba un pivote geoestratégico. Una idea para que los amigos sepan qué es Irán en términos geopolíticos y sobre todo geocultural. Irán es a los árabes lo que fue Grecia para los romanos. Es un país donde la gente tiene mucha autoestima. Es uno de los pocos países que la gente sale los fines de semana a un parque a leer poesía. Hay tradición de estudiar matemáticas. Es un pueblo muy refinado. Ahora, la teocracia iraní... ¿Y cuántos habitantes tiene? Casi 100 millones de habitantes. Es un pivote geoestratégico. ¿Y el nivel de cultura abarca casi 100 millones o es de una parte de la población? Mientras nosotros por acá, los muchachos nuestros, su vocabulario no pasa de 300 palabras, en esos países la gente cultiva la poesía, la gente cultiva las matemáticas. Es parte de la tradición que el ser humano no es lo que posee en términos materiales, sino la sabiduría que tiene. ¿Y ellos un diplomático son autosuficientes? No del todo, pero sí tienen la segunda reserva de gas natural del planeta, tienen una de las mayores reservas de petróleo del planeta. No olvidemos que uno de los problemas por los cuales el padre de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah Reza Khan, tiene inconvenientes con Occidente es por el tema del petróleo, y que a Mohamed Hedayet Mossadegh le dan el golpe de Estado porque nacionaliza el petróleo que la tenía la BP o la British Petroleum. Y las tres condiciones que ha tenido Irán, de que ha sido gobernado por un rey, ha sido gobernado por un ayatollah y ha tenido un gobierno democrático. Eso no ha retrasado mucho a Irán, sobre todo el tema religioso, no la de... Democrático no, sí siempre tuvo una hegemonía del Shah, que lo que quiere decir Shah es César, como en ruso zar es César, y luego los ayatolás, sí, en términos de lo que nosotros desde Occidente vemos, es un retroceso, pero ¿cómo puede usted quitarle a la gente de esa zona del mundo que puedan ver su existencia sin la religión? Y ahí es donde nos equivocamos. Los procesos históricos que vivió Occidente, como fue la guerra religiosa o las tesis de Wittenberg, de Martín Lutero, que llevaron a Europa a unas guerras que permitieron luego que se habían desangrado y eliminado entre ellos la paz de Westfalia en 1648. No es lo que vivió Irán. Y este país musulmán, medio democrático, porque tiene hasta judíos y cristianos. Pero es en el Parlamento. Sí, pero en el Parlamento. Pero, ¿cuáles son, de la geopolítica tuya, las naciones
que tienen buenas relaciones con Irán y los que se consideran enemigos de Irán. Irán tiene excelentes relaciones con Rusia. Con De Rusia. hecho, Rusia planteó que iba a apoyar a Irán. China tiene excelentes relaciones también, porque es que Irán es un país de muchos recursos. ¿Y con la naturales. India? Con India mantienen relaciones, pero no tan próximas, porque los que mantienen mejores relaciones en este caso son los chinos. Y las TAN, Pakistán, Afganistán. Sí, allí hay un problema por el tema del chiismo. Entonces los sunitas ven a los chiitas casi como herejes. Entonces ese es otro tema, que nosotros creemos que el Islam es homogéneo y el Islam es muy disímil. Por ejemplo, recientemente, ante un homenaje que había en la tumba de Soleimani, el que mataron en Irak, el jefe de las fuerzas Al-Quds, mataron terroristas sunitas a más de 200 iraníes. Entonces ellos tienen diferencias muy serias y nosotros pensamos también que son mundos homogéneos. Pero no es así. esas relaciones buenas con Rusia y China, regulares con los TAN. Ahora, con los 22 países árabes, ¿cómo son? Son enemigos acérrimos de la mayoría de los países árabes. Pues Egipto no tiene relaciones con Irán, no tiene relaciones Arabia con Saudita. Irán. Arabia Saudita, quien los hizo amigos recientemente. ¿Y los Emiratos? Pues los Emiratos no muy buenas, porque una buena parte de la población que es chiita, por ejemplo, un país como Bahrein, el 80% de la población es chiita, pero quienes mandan son los sunitas. Entonces, por eso el tema es complejo. Entonces ahí el problema es entre sunitas y chiitas. Y chiitas. No es un problema entre, por ejemplo, y con Israel es mala, ¿verdad? Es la peor. Sí, porque esos temas no pueden verse sin el matiz ¿Por qué religioso. Estados Unidos ve a Irán como un problema, como un peligro? Lo que sucede es que Estados Unidos en la región fue el gran aliado de Irán cuando estaba el Shah. Entonces, cuando el Shah sale del poder, Se rompe ese vínculo y Estados Unidos financia al régimen iraní de Saddam Hussein para que se vaya a una guerra con Irán. Y esa guerra duró como 8 años. Pensaban que iban a derrotar a los iraníes porque venían de una conmoción social interna muy grande, pero sucede que el elemento religioso es un cemento Pero el elemento social. religioso fue lo que produjo la deposición del Shah y la llegada de los ayatolás al poder. Sí, porque quisieron quitar las tradiciones y los costumbres y hacer una occidentalización de la sociedad iraní. Eso fue lo que alegó los ayatolás. Pero en este caso es interesante. Y tenían poder popular los ayatolás. Claro, porque la gente se deja llevar de los que dicen los ayatolás. Incluso ayatolá significa Aya, signo, Alá, Dios. Mientras nosotros tenemos una mentalidad que Dios no está por el medio, porque Nietzsche se encargó de matar a Dios en el siglo XIX. Y de ahí en adelante Dios se quedó fuera de nuestro pensamiento. Entonces, cuando se da esa guerra, le dicen los ayatolás, para eliminar las minas que ponían los iraquíes, los que se dejaban explotar con una mina, porque los pocos tanques que tenían, las minas se los podían llevar, después le decían, usted va para el cielo. Y estaban orgullosos de haber perdido sus extremidades inferiores, porque eran mártires, y entonces les daban insignias. Por eso decía ahorita que Isfahán es un sitio referencial, porque el ayatolá, aparte de que el ejército de Irán tenía un ejército, crearon unas fuerzas que son las fuerzas Quds, y las fuerzas Quds, la mayoría de su plana central eran de Isfahán, y entonces esa visión religiosa de esta gente le da como más ímpetus. De hecho, Y este radicalismo del islamismo y de los chiitas, ¿cómo se puede neutralizar y convertir a Irán casi en una nación moderna, con gente que se interese por
por la cultura, por la academia. ¿Cómo pueden convivir con esas dos cosas? Lo que sucede es que nosotros en Occidente transmitimos en unas frecuencias que no son las de ellos. Entonces, ellos compatibilizan de la siguiente manera. Yo tengo mi visión, que es esa visión ontológica del ser. El ser no es simplemente materia y que está aquí para satisfacer esos instintos. Y para eso tenemos la visión religiosa. Entonces, esa visión religiosa no le quita que ellos tengan PhD en física. Y ellos separaron esas dos cosas, música. ¿Las separaron? No, las mantienen ahí como parte sucedánea. Es decir, nosotros estamos equivocados, pensamos que esta gente no tiene una vida cultural interesante, y no es así. Porque nosotros aquí, como creemos que todo es hedonismo, y los miramos a ellos con el lente nuestro, no nos damos cuenta que esta gente es refinada, que prefiere componer poesía, que prefiere hacer buen cine, a un punto tal que en Estados Unidos los iraníes ganan el Oscar porque hacen buen cine. Esto no quita, don Julito, que a lo interno existan sus diferencias, como son todas las sociedades humanas, pero no podemos decir que ese no sea un pueblo culto. No podemos decir que no sea un pueblo que la gente tenga entretenimiento. Lo tienen. Lo que pasa es que lo hacen desde su perspectiva, como lo tuvo también el mundo cristiano. Por ejemplo, yo siempre digo, en España, una mujer para poder sacar una cuenta de banco tuvo que esperar a 1975 porque tenía que hacerlo con el permiso del marido. Ay. Y en Europa las mujeres no heredaban hasta el siglo XIX. Lo que no podemos olvidar que Irán, junto a China, junto a India, junto a Rusia, tienen detrás el elemento religioso. India tiene detrás el hinduismo nacionalista. Rusia tiene detrás la religión ortodoxa. China tiene detrás no el comunismo, tiene detrás el elemento de esa visión china confuciana. Y por eso este libro es importante, porque Irán nos demuestra lo que planteaba ya don Emilio Lamo de Spinoza, entre águilas y dragones. Lo que sucede en Irán no es más que una demostración del cambio del mundo en el cual nos encontramos. No importa que los iraníes sean chiitas, están aliados con los rusos, que son ortodoxos. Y entonces, no importa. Tú dijiste algo, y yo quiero obtener una lección de esta participación. Tú dijiste que no podemos tratar de transmitir en una frecuencia diferente de la que ellos están transmitiendo. Y hoy me mandan algo que me dicen, ¿cuál es el problema de nosotros? Dice, el problema de nosotros es algo parecido a lo que tú dijiste de los iraníes, pero al revés. Dice, nosotros no nos gusta leer, no nos gusta estudiar, no nos gusta madrugar, ni nos gusta mucho trabajar. Ellos tienen todo lo contrario. Sí, hay de todo, pero lo que en una sociedad, por ejemplo, a mí me sorprende que en esas sociedades lo que da prestigio a la familia es que hayan PhDs, es que la persona sea culta, pero en nuestras sociedades lo que más vale, y eso sucede en el mundo judío también, los israelitas tienen eso, pero en nuestras sociedades una gente tiene más valor por las propiedades materiales que posea. Aquí no, aquí se alaba la sabiduría de la gente y el trabajo. El capitalismo se desarrolla gracias a la ética protestante y así lo demuestra Weber, trabaja duro, esfuérzate, pero esos son los preceptos que nosotros tomamos. Entonces, yo creo que uno de los problemas fundamentales, y ahí es lo que los amigos suyos de la izquierda llaman la dialéctica, es entender esos elementos sociales. ¿Qué da valor a un individuo en una sociedad? Su honestidad, su respeto. En árabe existe un término que se llama muruwa, y la muruwa, que es un término casi intraducible, se refiere mucho al honor y a la dignidad de las personas. Mientras nosotros decimos que para que digan que aquí murió, mejor que digan que aquí corrió. No, ese elemento va en contra de la familia. Un asunto interesante que a mí me llamó mucho la atención, cuando los cuñados de Saddam Hussein
se ponen a declarar en contra de Saddam. ¿Usted sabe quién es que se va a encargar de eliminarlos? La propia familia. ¿Por qué? Porque eso afecta a la dignidad, a la honra de la familia. Pero nosotros pasamos por alto que hay algo que son los valores morales. Y esos valores morales vienen por la religión. Y son sociedades que están muy marcadas por el elemento religioso. Y ese es nuestro problema. ¿Qué tú visualizas? Porque si el conflicto árabe-israelí tiene más de 2000 años, 2000 más 2000 de antes de Cristo. Pero perdón, don Julito, ese conflicto no tiene tanto tiempo, eso ha sido manipulado. Los palestinos ¿Tú puedes y los decir judíos, que ese problema comienza en el 42? no, ese problema comienza a partir de los acuerdos Sykes-Picot. Musulmanes y judíos y cristianos vivían en paz. Unos son víctimas del antisemitismo, que son los judíos. El antisemitismo es una fabricación occidental y empieza fundamentalmente, ustedes lo van a ver, en la Edad Media, que perseguían a los judíos, y también en Rusia, que hacen los pogroms. Pero ¿por qué? Espérate. Pero ¿por qué? Si el antisemitismo es lo que está prevaleciendo, por lo menos para mí, acuérdate, ¿qué es un Ku Klux Klan? ¿Qué es un Ku Klux Klan? Un antijudío, un anticatólico y un negro, es decir, la minoría. Una pregunta, ¿nació el antisemitismo en Estados Unidos? No, el antisemitismo es europeo. ¿Es alemán? No, europeo, sobre todo ruso, francés. Pero si Rusia que lo acoge. No, en Rusia hacían los pogroms. Las primeras grandes matanzas de judíos se hacían en Rusia. Y recordemos que de España se sacan a los judíos sefarditas, pero ellos son víctimas del antisemitismo que es europeo, pero luego los palestinos son víctimas ¿de qué? Del colonialismo, porque los acuerdos Sykes-Picot, donde se reparten el imperio turco-otomano, entonces le permiten a los israelíes, o a lo que va a ser Israel, tener un espacio como un país a donde estaban siempre los palestinos viviendo tranquilos. Llévamelo al calendario. ¿Cuándo comienza el problema? El problema más grave, aparte de la declaración árabe-israelí. La declaración Balfour, 1915, pero sobre todo una ¿Pero resolución. en el siglo pasado? Sí, la resolución 181 del Consejo de Seguridad ¿Y qué de decía Naciones Balfour? Unidas. Balfour, que había que permitirle al pueblo, a los judíos, regresar a donde había estado el antiguo reino de Salomón. Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores. Otra vez. Sí, de Relaciones Exteriores del gobierno británico. Es decir, y hoy día, cuando se dice que, fíjate que las diferencias políticas de los partidos americanos no llegan a Israel, están de acuerdo. Donald Trump aceptó a Jerusalén como capital. Sí. Entonces yo te pregunto, hoy día, la ocupación de los antiguos territorios bíblicos, ¿hasta dónde ha llegado Israel? Sí, pero eso es hay manipulación. Ahí hay una manipulación. Que no es verdad. Sí, pero que hay una manipulación de que los territorios bíblicos, pero ahí vivían en paz. Entonces, sí, muy bien, vivían en paz, pero siempre me dirigía a Israel. No, pero que Israel dirige ¿a partir de cuándo? ¿Qué tiempo hace que los monjes franciscanos no estaban en Jerusalén? Muy bien. En esa silla que tú estás, yo tuve un general judío que acababa de salir de retiro. Y yo le planteé ese problema que te estoy planteando. Me dice, solamente hay yo le dije, pero es que ustedes no se conforman y siguen conquistando territorios. Dice, no, nos seguimos defendiendo de las agresiones. Me dice él, por un problema. Primero, es que no sé nadar y no me puedo tirar al Mediterráneo. Y segundo, necesito el agua de los Altos de Golán. ¿Eso es así? Sí, es así. Pero lo que no podemos pasar por alto es que Jerusalén, desde que se declaró el Estado de Israel, fue declarada una ciudad para las 3 religiones monoteístas provenientes de Abraham. ¿Quién la declara? Las propias Naciones Unidas. Israel es el único país que se crea por una declaración
de Naciones Unidas, que es la Pero 181. porque el problema es Líbano, Siria, y no hay problema con Jordania. Sí, porque Jordania ha mantenido siempre buenas relaciones con Israel. Además, recuérdese que los palestinos estuvo el Septiembre Negro, porque también usted sabe que hay sus problemas. Siempre han sido muy creativos en... ¿Qué pasó en Septiembre Negro para la gente de ahora? Para que la gente tenga una idea, hubo un momento en el cual la OLP casi derroca al rey de Jordania y tuvieron que eliminar una cantidad de palestinos considerables que estaban allí con el movimiento de la OLP al-Fatah. Entonces, por ejemplo, en un país como Líbano, Naciones Unidas declaraba que la situación de migración de los palestinos era humillante, no se les permitía ni siquiera tener una identidad, no se les acogía bien, los palestinos son como los hermanos pobres de los árabes. ¿Y no se ha planteado en ninguna forma la solución de ese problema? No, porque ha faltado sobre todo el interés político. Y de entrada hay que tomar en consideración que ha existido falta de visión estratégica de parte de los propios palestinos, de los propios árabes también, que entraron en el movimiento del pan-arabismo de Gamal Abdel Nasser, que después vemos cómo hasta el propio Anwar al-Sadat los deja a un lado y se va... ¿Y con Egipto cómo están las cosas? No, Egipto, los servicios de inteligencia, de hecho, quien manda en Egipto es Abdel al-Fattah. Quien manda es los servicios de inteligencia. ¿Y por qué los hermanos musulmanes duraron tan poco? Porque los hermanos musulmanes, si es por democracia, ganan, porque la mayoría de la gente sigue siendo musulmana. Aparte de que ahí viene una incidencia muy grande de Jamal ad-Din al-Afghani, que es un pensador musulmán que luego influye en Hassan al-Banna, que es el que crea la confraternidad de hermanos musulmanes, y que luego sigue Said Qutb. Dan asistencia puntual a la gente que están en los barrios, que tomemos en cuenta que Egipto es un país de casi 90 millones de habitantes. Y entonces esa incidencia en las masas, si es por democracia, ganan. Por eso es que no se puede hablar de democracia en esos países, porque si gana la democracia, ganan los fundamentalistas. Entonces Egipto no quiere más refugiados palestinos. Fíjense que a pesar de lo que sucede en Gaza, mantienen la frontera cerrada. Es decir, que también usted no ha visto a todo ese mundo árabe de acuerdo en ayudar a resolver del todo el problema palestino. Nosotros, por lo menos nosotros no pensamos desaparecer en estos días, y ese problema hay que darle siempre seguimiento. Tenemos otros temas con Iván Gatón, pero es después de la pausa. Con Iván Gatón hablamos más abiertamente que con algunos amigos míos de la izquierda, porque Iván Gatón ha aprendido, no sé cuándo, pero parece que fue a muy temprana edad, que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno cree, pero también una cosa es la realidad, que a veces ni es lo que uno quiere, ni lo que está creyendo, sino que hay una tercera posibilidad. Entonces, nosotros quisiéramos tratar algunos temas, uno de Europa y otro de América. El primero de Europa es, ¿hasta dónde la guerra de Hezbollah e Israel disminuyó o sacó de los medios el tema de Ucrania y Rusia? O si realmente eso sigue intacto. Usted sabe que lo que no se ve no existe en este mundo. Lo que no se ve no existe. Y el pobre Zelensky se estaba quejando porque lo han dejado solo. Es decir, todas las luces se han puesto en Medio Oriente. Nadie toma en consideración que los ucranianos se han quedado sin armamentos, que hay gente que tiene más de un año que no regresan a su casa a ver a su mujer porque lo tienen asignado allá, y que Ucrania necesita recursos. Y evidentemente se ha relegado el tema de Ucrania. Pero él se está quejando de sus aliados también, de la OTAN. Se queja porque es una forma también de él llamar la atención, porque en verdad
los que están allí son ucranianos, los que están perdiendo su vida. Es una situación para Ucrania muy difícil, por eso desde un principio la gente sensata lo que creyó conveniente fue que Ucrania no fuese a una guerra. ¿Por qué? Porque se está sacrificando el futuro de varias generaciones. ¿Cuál es la condición que Rusia pone cuando le dicen, alguien propuso volver a la posición anterior? Y Putin dijo, no, señor, ¿cuáles son el mínimo que exige Rusia para parar, si es por parte de Rusia? Rusia, sobre todo la zona del Donbass, donde está la mayoría rusa. Porque el problema de base en todo esto... Y no es la península. La península de Crimea ya eso estaba en se va a manos quedar de los así, rusos. ¿verdad? Y eso sucedió ya en la administración Obama. Y la península de Crimea es algo que lo consigue Potemkin en los tiempos de Catalina la Grande, la famosa guerra aquella luego de Crimea, que eran con los turcos. Es decir, Crimea siempre ha sido la salida a aguas calientes de parte de Rusia, que es uno de los países con más costa del mundo, pero que lamentablemente la mayoría se congela. Pero ¿por qué la salida de Crimea al Mediterráneo no lo controla ni Rusia ni Ucrania, sino Turquía? Lo que pasa es que en el 1453 llegan los turcos y toman Constantinopla, lo que había sido el heredero del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano cae en Roma en el 476, pero pervive lo que se llama el Imperio Romano de Oriente, que son los bizantinos. Cuando llegan allí, se toman Constantinopla, hoy Estambul, y Estambul está en el estrecho del Bósforo, y el Bósforo es el que permite el acceso Salida al Mediterráneo. a que salga al Mediterráneo o entrar al Mar Negro. Por eso es que Constantinopla o Estambul hoy es la única ciudad. La península es al Mar Negro que sale, ¿verdad? Sí. Y el Mar Negro va... El Mar Negro recorre toda la zona de Crimea, toda la zona que va por el Mar de Azov, Odessa, pero importante para decir que Estambul es la única ciudad. ¿Pero cuántas salidas que hay ahí, para entender? No, es una sola entrada. Es un estrecho pequeño, como de casi 20 kilómetros. Que lo tiene Turquía Lo ahora. tiene Turquía, pero que Constantinopla, Estambul, es la única ciudad que está en la Anatolia, es decir, y ahí en era el que estaba el Asia. Coloso de Rodas. Rodas, sí. Sí. Pero todo lo que es la antigua Grecia estaba en lo que hoy es Turquía. La carta a los corintios estaban en donde está hoy Turquía. Ahí estaba también donde se tiene la referencia de Ahí es que surge entonces los efesos. que Chipre se divide en dos. Exacto, porque es que toda esa zona era influencia griega. Es Los que mismos, mitad Chipre, mitad griega y mitad turca, Chipre, pero Heinrich Schliemann Macarios. Descubre las ruinas de Troya, es donde está el territorio turco hoy, pero toda esa zona primero era griega y después era romana. Entonces los turcos la toman. Los turcos la toman. Entonces, nosotros pasamos por alto que el problema de Europa eran los turcos. Quien detiene a los turcos, porque llegan incluso a Viena, Austria, sí, que llegaron. llegan a Viena, es el rey Carlos I de España con su hermano Juan de Austria en la famosa batalla. Ese es Carlos V, primero de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, el hijo de Juana la Él es Loca. que detiene a los turcos. Sí, pero peleando el hermano de él, que se llama Juan de Austria. El hijo de él, que se llama Juan de Austria, es quien lo hace. Era Felipe II, no él. Son sus hijos. Felipe II, el hijo de Isabel de Portugal, con Carlos I, y Juan de Austria. Y Juan de Austria es quien está en la batalla del Lepanto, a donde estuvo Cervantes. Si no, los turcos llegan y se toman Europa completa. Si toman Austria. No, que llegaron hasta Austria. De ahí es que viene el croissant. Ajá, Sí, la media luna. Es en referente a que se están comiendo al turco. Entonces tomaron la referencia del croissant por la media luna. Sí. Entonces, Ya. sí, Hicieron el pan en forma de la bandera turca. sí, para comerse al turco. Sí. Porque el némesis
del mundo occidental en ese momento era ese imperio turco otomano que ya no tiene califas, sino sultanes. ¿Ya no tiene? Califa. En el Islam primero se utilizaban los califas. Califa viene del árabe jalifa, que significa sucesor. ¿Sucesor de quién? Bueno, del profeta Mahoma. Entonces, ya cuando llegan los turcos que no son árabes, se llaman sultán. Sultán significa poder. Ya. Y son los que lo dominan a ustedes. A usted que es libanés, Sí. Dominan a los palestinos, dominan a los jordanos, ¿Y cuál dominan fue? a los sirios. Y esa repartición que dejó Inglaterra y Francia en Líbano, en Siria y también los judíos en Israel después de la Segunda Guerra. Porque eso fue Lloyd George y Clemenceau con un mapa en la mano. Que lo dividieron. Lo dividieron. ¿Tú quieres? ¿Qué tú quieres? El ¿Una francés, montañita? el francés. Sí, sí, sí. George Una montañita. Clemenceau, Sí. el que le dijo a los alemanes, il ne passeront pas. Ellos no pasarán. No pasaron, sí, pero lo mismo pasó en África. Por eso es que decía que tanto el pueblo israelí, el pueblo judío, como el pueblo palestino son víctimas los dos, y sobre todo de la geopolítica. Por eso es que Erdogan dice ahora que lo que hay que volver es al Imperio Otomano, porque los israelíes y los judíos y los musulmanes, los palestinos vivían bien sin problema. Ok, tengo la percepción de que si no fuese por la OTAN, ya Ucrania hubiera aceptado la situación por obligación. Sin embargo, la solución no se ve cerca. ¿Cómo la ves? No, yo entiendo lo que he dicho desde un principio. Primero, la guerra no debió haber sucedido. Porque Bueno, ya sucedió. El mundo ya estaba muy golpeado por la crisis del COVID. Ahora, las guerras todas se resuelven en una mesa de negociaciones. Pero hay que darse cuenta de algo. ¿Qué cosa? ¿Y el dinero que deja esa guerra en Ucrania? Ellos El complejo militar industrial está fabricando. De hecho, hay un problema grave y es que la cantidad de armamentos que se necesitan no lo están produciendo. Y cuando fueron a las empresas armamentísticas a decirle, amplíen la producción, dijeron, no, pero tú tienes que garantizarme que esa ampliación que yo voy a hacer, esa inversión, tú me vas a seguir comprando. Entonces, ¿qué se va a necesitar? Más guerra. Sí, Así que... Sí, más guerra para más armamento, pero hay una cosa. Esa situación, ese efecto que produjo la dependencia de Alemania y de otras naciones del gas ruso que pasaba por Ucrania. Que sigue pasando. Sí, la pregunta es la siguiente. Esa situación, ¿por qué no influyó en Alemania para ser más tolerante y apoyar menos esa? Y inclusive veo que ellos son los que están dando los ultimátum. Bueno, lo que pasa es que Alemania está obligada. Todos los países que están ahí en la OTAN están obligados. Pero tanto. Sí. De hecho, Alemania le ha hecho tanto daño a la guerra que una empresa como BASF, que es la gran empresa alemana, se tuvo que trasladar a China. Alemania está teniendo serios problemas económicos porque era más competitivo con el gas ruso. De hecho, esa idea no es de Merkel ni de los últimos políticos alemanes como Gerhard Schröder. Esa idea es de Willy Brandt con la Ostpolitik para menguar los efectos que habían de esas colisiones naturales que se daban con los rusos. Vamos a establecer un vínculo económico, porque eso está incluido en una teoría geopolítica de Manuel Wallerstein, y es que los pueblos siempre se están peleando. Si por algo ha peleado la humanidad en toda su historia es por tener hegemonía uno contra el otro. Entonces, ¿qué disminuye eso? Intereses económicos en común. ¿No es primero el económico y después el hegemónico? ¿O tú crees que la hegemonía va? No, lo que pasa es que usted lo ve hasta en el propio Irán, que hay corrupción. Usted lo ve en Estados Unidos. China es uno de los países más corruptos Ya del mundo. pusiste el otro tema. Es que el ser humano se va por lo económico. Me resuelves el problema del último tema. Iván, hegemonía. Estados Unidos y América entera, desde Canadá hasta Argentina. Con todos esos puntos que fueron surgiendo, no el mismo día. Cuba, 60 años. Colombia,
siempre bien cerca de Estados Unidos, hasta ahora que gana un guerrillero. Chile, un comunista. Perú cambia cada media hora. Sí. Ecuador, lo mismo. La pregunta es la siguiente. En el saldo hegemónico, ¿Estados Unidos ha perdido? Sí, Estados Unidos descuidó la zona. China poco a poco, usted habla de Perú, pero las mayores relaciones económicas del Perú es con China. Y por eso, de nuevo, les reitero, es la economía. Pero es natural porque tienen el puerto sí, que da al Pacífico. Sí, pero que es un país muy rico, pero el puerto, ¿quién lo está haciendo? El puerto del Callao lo está haciendo es China. Quien ha hecho grandes inversiones en minería es China, pero lo mismo están en Bolivia. Ahora acaba Colombia de decir que quiere entrar a los BRICS, pero usted va a Guyana y Guyana, que es un país que va a ser la Suiza de la región. China. Sí, China tiene buenas relaciones en Colombia. Lo que pasa es que los chinos han ido entrando económicamente porque es parte de su estrategia y Estados Unidos perdió de vista la región por un buen tiempo. ¿Y qué pasó que Venezuela aguantó un poco a Irán, que estaban teniendo buenas relaciones? No, tienen buenas relaciones. De hecho, Irán tiene territorios venezolanos rentados para producción agrícola. Hay supermercados iraníes en Venezuela. Hay gente del gobierno de Venezuela que están vinculados a Irán vía las fuerzas revolucionarias, porque incluso legisladores venezolanos estuvieron peleando en Siria, y no olvidemos que el régimen sirio de Bashar al-Assad se mantiene en gran medida gracias a Irán y gracias a Rusia. Bien, tú recuerdas que el problema de Odebrecht lo ocasionó cuando Odebrecht se convirtió en una multinacional que llegó hasta construir en Estados Unidos y el puerto del Mariel y el Cuba. Esos fueron los dos detonantes que produjo los otros 14 países que provocaron todo. Pero recuérdate, en Florida y en Cuba no hubo procesos judiciales, solamente los acuerdos. Pregunta, ¿fue Estados Unidos el que provocó el problema de Odebrecht? Se dice que fue Estados Unidos. De hecho, había una visita oficial de Dilma Rousseff a la Casa Blanca y la visita no se dio cuando descubrieron que, al igual que Angela Merkel, los teléfonos de ellas estaban intervenidos. También se habla de que se sacó información a través de las computadoras, se estaba hablando hasta de otra fibra óptica, pero ese es un mundo de intereses. El mundo vive en esa lucha eterna y cada grupo trata de tener su espacio. Y como decía Henry Kissinger, si Estados Unidos no puede ser potencia en América Latina, no lo podrá hacer en otra parte del mundo. ¿Y esa hegemonía, que es por hegemonía o por economía? No, lo que pasa es que la hegemonía permite entonces manejar los hilos de la economía. Bien. Porque usted no tiene poder hegemónico si usted no tiene las armas. Y ese problema que hoy está viviendo Estados Unidos, que aunque no han entrado, tienen constantemente presencia de miles de migrantes en México esperando entrada. El problema migratorio, no específicamente eso, ¿está influyendo en ese problema o eso es otro problema aparte? No, el problema migratorio es más para el tema de la política doméstica, porque los estudios indican que la migración que llega a Estados Unidos le permite seguir creciendo más económicamente, porque es una población que le da nuevas energías, le permite incidir más positivamente en la economía, y eso está estudiado. Además, Estados Unidos es un país continente, es un país que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, es un país bendecido por Dios, tiene de las tierras más fértiles del mundo, tiene el río Mississippi, es decir, Estados Unidos no necesita a nadie. Nada, además que está protegido, no necesita proteger sus fronteras porque tiene por un lado el Océano Pacífico, el Atlántico, al norte Canadá no va a tener problemas con Canadá. ¿Canadá es Estados Unidos? No. ¿Y cómo han llegado a tener esas relaciones con Canadá? Porque Canadá viene de Inglaterra. Entonces, tiene esa ventaja. Y al sur, que el único problema que tiene es con México. Digamos que con México, pero
México también dinamiza de una manera u otra o le permite un mayor dinamismo a esa economía. Por eso México incluso se ha beneficiado mucho del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que se inició en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Por eso vemos ese crecimiento económico que ha tenido México en los últimos años. Es decir que Estados Unidos la gente subestima, pero de una manera u otra la geografía manda y Estados Unidos tiene una geografía que le permite una gran cantidad de recursos y que le permite también tener esa cantidad de población, porque Estados Unidos tiene 300 y pico de millones de habitantes. El problema tiene China con 1000 y pico de millones. ¿Tú visualizas estabilidad en Argentina con Milei? No, yo creo que en Milei es la mejor demostración para cuando los historiadores del futuro evalúen el mundo en el cual nos encontramos y podamos decir que desgraciadamente la imaginación sobrepasa la realidad, porque que Milei sea presidente, don Julito, la verdad que demuestra dónde nos encontramos. Los historiadores del futuro dirán, no, pero eso es Macondo, donde pero lo difícil no es que esté gobernando, sino que haya ganado. No, eso pero es lo que uno no se explica. Bueno, ganó y vamos a ver los resultados en el largo plazo. Pero este es un mundo de muchas redes sociales y de inteligencia artificial, que usted lo que puede hacer es manipular bien a la gente a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y luego vamos a ver los resultados nefastos en el largo plazo, porque así no se puede llevar a cabo un proyecto de país. Ni siquiera con los aliados que tiene. No, el problema está en que si hay algo importante para que un país salga adelante, se llama consenso. Okay. Ese es uno de los problemas más graves que tiene el mundo político en la actualidad, que no tiene personas que estén preparadas para la política. Por ejemplo, aplicando eso mismo al tema que no tiene solución de que haya consenso entre los que salieron y los que entraron en Brasil. ¿Qué tú visualizas de Lula con Bolsonaro? Fractura social, y un país no puede avanzar donde hay una fractura social. Por eso vemos en el caso de Uruguay que Uruguay es uno de los países de la región donde se mantiene la estabilidad porque no hay fractura social. Porque los partidos políticos hicieron un pacto de largo plazo. Ningún gobierno en 4 o 8 años puede resolver los problemas de una nación. Eso es mentira. Eso es cuento para niños. Por eso se necesitan proyectos de largo plazo en un mundo tan competitivo. Por eso hay tanta reelección, ¿verdad? No, y entonces hay gente que piensa que tienen que ser ellos y no pensar... Entonces Brasil, ¿tú estás preocupado ahí? No, a mí me preocupa todos los países que no tienen proyectos de 30, 40 años. ¿Y cuáles son? La mayoría. Pero en América el problema más grave es ese. Por eso no hay institucionalidad. Las democracias en América Latina están montadas en un aparato donde no es el tamaño de esa burocracia, búscame uno sino que tenga, la debilidad. Pero búscame uno que tenga proyectos 30, 40 años. ¿De América Latina? Sí. Argentina, en Costa Rica. ¿Pero con Milei? No, perdón, Argentina no, en Uruguay. No, en Uruguay, perdón. En Uruguay, en Costa Rica, fue lo que ustedes pudieron ver en el caso del mismo Japón, por eso salió adelante. El mismo caso de Corea, el mismo caso de Taiwán. Todos los países se proyectan en el largo plazo. Y Estados Unidos. Lo último que hizo la administración Obama, cuando vio lo que venía con la tecnología, fue hacer una licitación pública para descubrir una de las zonas del cuerpo humano más desconocida, que es el cerebro. Esa licitación pública no la ganó un estadounidense, la ganó un bioquímico español de Valencia. Y el hombre está trabajando en el mapa del cerebro en la Universidad de Columbia, porque la administración Obama tomó pagado por esa $20 mil millones para nosotros trabajar en desarrollo tecnológico, científico. Un país solamente se desarrolla. ¿Y por qué no le dio eso a los capitales americanos? No, pero que los propios capitales dan ese dinero para que se haga ese desarrollo. Israel está donde se encuentra porque los israelíes toman dinero y a los muchachos que tienen un proyecto tecnológico, pero de ahí viene el bypass. Sí. El bypass viene de los propios israelíes. Entonces, mientras en otros países estamos pensando que dilapidar el dinero para que la gente se entretenga es lo que va a salvar el país. No,
Lo que salva un país son los proyectos de largo plazo. ¿Usted quiere un ejemplo? Lo primero que le preocupa a un niño en este país ahora es el medio ambiente. Sin embargo, cuando toma la historia de República Dominicana, se da cuenta que el primer parque nacional lo hizo Trujillo. Pero la idea de un parque nacional no es de Trujillo, es de Américo Lugo y del Partido Nacionalista. Sí. Y Trujillo toma el programa de gobierno. El J. Armando Bermúdez, también 1958, de Trujillo. Y una fecha icónica en este país, que hay que ponerla como día de fiesta, cuando Balaguer, en base a solvencia testicular, decide en 1967 que hay que cerrar los aserraderos. Sí. Este país fuese Haití hoy. Entonces usted se fija, es 50 años después que se ven los resultados. Por eso no hay futuro en un país donde no existan proyectos de largo plazo. Ahora, nos metiste en República Dominicana, donde tú eres más cuidadoso. Porque es que yo soy analfabeto. No, tú no eres analfabeto, tú estás más claro. Porque estamos viviendo el tema haitiano. Ahí no hay plan ni para ayer, imagínate tú, para mañana, no hablemos de eso. Ese tema hoy de que un senador denuncia, todavía hay, porque nosotros hablamos, ¿cuántos haitianos en República Dominicana? Algunos dicen 2 millones, otros dicen 3 millones. Pues dice Rubio que Biden quiere 3 millones más. Sí, lo que hay que saber es qué mueve a Rubio. Los políticos y más al nivel de Rubio. Pero es republicano Rubio. Sí, por eso hay que ver lo que él está buscando. ¿Qué es lo que está pasando con los republicanos? Que a veces da la impresión de que es al revés que está la cosa, como que ellos son más abiertos. Antes eran los demócratas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la gente piensa que en la política las cosas pueden suceder porque surgió. No, en la política todo es calculado. Y hay que ver qué movió a Rubio a hacer eso. ¿Y qué busca detrás de eso? En la política no hay nada improvisado. Todo está calculado. Un regalito. ¿Tú ves una lejana posibilidad de que 2 expresidentes entiendan lo que tú estás diciendo? Que por encima de sus aspiraciones está la necesidad de consenso. Tú visualizas que aquí podemos hacer un consenso ante la realidad de que esta persona que está gobernando obtenga demasiado poder en 4 años y que los otros 2 se reduzcan y se vean obligados a consenso. ¿Tú no ves eso? Como un señor mayor que soy. Sí, ese soy yo. No, yo. Porque aquí casi la mayoría de la gente piensa que no se va a morir. Si somos honestos, los desafíos que tiene este país no los resuelve un partido político. Ahora, desde la perspectiva geohistórica, este es un país difícil de pensar que puedan existir consensos, porque si usted toma, desde que Duarte decide que este país debe ser independiente, lo primero que se encuentra es que Báez, Santana, ya estaban negociando el plan Levasier y ya comienzan siendo enemigos. Después tenemos a los trinitarios que están en contra del grupo de los santanistas. Después tenemos los rojos en contra de los azules. A este país siempre todo el mundo se ha dividido, bolos contra coludos. El tema más elemental. Tú sabes que la principal causa de muerte de los primeros 20 años de nuestra independencia fueron fusilamientos de nuestros héroes hechos por nuestros héroes. Es decir, que Santana fusila, Báez fusila, pero no fusila a un haitiano, siempre fusila a un compañero. Fusilan a Duvergé. Fusilan a Sánchez. Fusilan a Sánchez en su pueblo, en el cercado. Sí, seguro. Entonces, luego tenemos... Tú has andado por ahí, por la frontera. ¿Qué tú haces por ahí? ¿Tú estás haciendo campaña? No. Mira, tú viste en Neiva, me dijeron. Sí. Tú viste en Dajabón. Sí. Sí, lo que sucede es que uno se da cuenta de que hay que ir a los pueblos, porque no van a poder ir a las universidades donde impartimos docencia. Entonces, creo que de una manera u otra a esos muchachos, encontrarse con un señor que habla de esos temas y que trate de conectar con ellos,
resulta para ellos Un motivador. Un día lo que quiero es hacer una visita a Ciudad Colonial contigo, ¿verdad? Pero, Mire, vamos a ir a pero un con sitio. cámara. Vamos a ir a un sitio que es importante y que la gente ¿Cuál? no lo toma en cuenta, para que vea lo que es este país y cómo esa parte nos ayuda. El lugar donde estuvo enterrado Alonso de Ojeda, que es el hombre que descubre Venezuela, el monasterio de San Francisco, que era un lugar de oración y de adoración a Dios, hoy es el lugar para el dios Dionisio de los griegos, ¿dónde que vamos a ir? o al monasterio de San Francisco, a la Está ahí ruina, donde dice que lo pisen, ¿verdad? Sí, y ahí es que se hace fiesta ahora. Sí, Sí. de que tú el que entre lo pisara. Exactamente. Bien. Iván, gracias. No tenemos que hacerle ninguna explicación de quién es. Iván Ernesto Gatón.